¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo su amigo Pedro Alperico Moreno de BajoPensolutions.com. Como pueden ver la filmina el día de hoy, vamos a hablar de PFSense. Vamos a llevar a cabo una VPN para acceso remoto utilizando IPsec en la configuración EAP-MS-CHAP V2 en modo Split Tunnel, y también vamos a trabajar con DNS. Esta configuración le vamos a tener generar un certificado y va a ser usuario contraseña que debe ingresar el usuario una vez que se establezca la VPN. Y llevamos a cabo en el video anterior una configuración similar, acceso a remoto utilizando otro método que tiene IPsec, porque IPsec es el método de VPNs que tiene más configuraciones posibles, por eso podemos decir que es el más complejo. Así que preparen su laboratorio, porque aquí ya tengo a PFSense listo para trabajar. Aquí lo tenemos, como pueden darse cuenta. Algo más que les quiero agregar aquí: si su procesador es un Intel y tienen por ahí el chip AES-NI, habilítenlo, porque IPsec es uno de los métodos de los sistemas que sí hace uso de ese módulo de encriptación. Aquí lo tengo yo, miren, aquí me aparece ya. Aquí está mi módulo activado, por si lo utiliza IPsec, lo va a utilizar. Entonces aquí ya tenemos nuestro PFSense virtualizado con hipervisor. Aquí está la última versión 2.7.2, porque esta configuración funciona en esa versión, y también la que es compatible en la versión comercial, la Plus, la 2.23.09.1. Así que antes de continuar, como siempre, si este video les gusta, los likes son bienvenidos. Compártanlo con sus colegas. Dudas, preguntas, comentarios abajo del video, de favor. Y no se les pase por ahí suscribirse en el canal para que sigan aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Bien, otra cosa, como dice la filmina, vamos a utilizar el DNS. Le vamos a colocar un nombre a PFSense porque tengo IP pública, pero es una IP que puede estar cambiando en cualquier momento. Por lo tanto, si le colocamos un nombre, así los usuarios móviles se conectan de cualquier parte del mundo. Va a ser más fácil que me localicen a PFSense por nombre que por IP, para que puedan establecer los túneles. Así que vámonos aquí a la filmina. Miren, vámonos aquí abajito. Aquí está. Yo me encuentro aquí en la ciudad de Tijuana. Aquí está la sede. Aquí tenemos a PFSense protegiendo la red de la empresa. Esta red que tenemos aquí, la 192.168.9.0 máscara 24. PFSense es el nodo número 1. Es el gateway y DNS de esta red. Nadie sale a internet si no es a través de PFSense. Y aquí abajo tenemos dos equipos. Un servidor Ubuntu corriendo un PHP, porque queremos que el usuario, el desarrollador que se encuentra en la Ciudad de México, pueda acceder de manera segura al servidor, para que pueda programar las aplicaciones para la empresa. Aquí tenemos el servidor. Esto mismo que veo aquí lo tiene que ver el usuario a través de la VPN. Me regreso aquí a la filmina. Entonces la finalidad es esa, que él pueda acceder al recurso detrás de la red. Ahora, ¿por qué modo Split Tunnel? Porque túnel dividido. Lo que queremos es que una vez que el usuario, cuando se establezca la VPN, cuando el usuario quiere acceder a los recursos detrás de PFSense, lo que están aquí atrásito, la red 9.0 máscara 24, se van por la VPN. Cuando el usuario quiere acceder a recursos personales, como ir al YouTube a ver videos del Peter, o entrar a sus redes sociales, su correo personal, el Gmail, etc., lo que no tiene que ver con la red detrás de PFSense, que se vaya por los recursos de su proveedor, conexión de internet, y no se consuma lo que está aquí detrás de PFSense. Por eso es túnel dividido. En el modo full tunnel es lo contrario, todo pasa por la VPN, todito completito. Entonces así es como funciona el split tunnel. Entonces es el rango IPsec, me pide un rango de red que no tengamos ni pensado utilizar dentro de la empresa. Un rango de red que él va a utilizar para asignar IPs a los usuarios remotos. En este caso yo le estoy asignando la 10.200.200 diagonal 0 máscara 24. Si tuviéramos 10 usuarios móviles, conforme ellos empiezan a conectar, como DHCP, IPsec que empieza a asignarles IPs uno a uno. De menor empieza desde el 1 hacia arriba, empieza a asignar los IPs. Por eso utiliza ese rango, y aquí en la empresa no tengo ni pensado utilizarlo. Así que ya con esta configuración, algo más que les quiero mencionar: la configuración de IPsec está de MS-CHAP. Vamos a utilizar el cliente nativo de Windows, no hay que instalar nada del lado de Windows. Vamos a generar un certificado en PFSense, un CA, un certificado del servidor, y luego vamos a crear usuarios contraseñas dentro de IPsec, y se le vamos a entregar al usuario. Le vamos a mandar el certificado CA y le vamos a dar usuario contraseña. Cuando se establezca el túnel, PFSense les va a pedir el usuario contraseña para poder autenticarse, y ahora sí permitir que se genere el túnel, y ya se genera la VPN para que él pueda acceder a los recursos. Así que bueno, vamos a empezar ya con esto. Miren, a ver, vámonos a PFSense. Aquí lo tenemos ya trabajando. Así que lo primero que tenemos que hacer es crear, vamos a empezar con el DNS. Es el nombre que le voy a colocar a DNS. Así que para esto, vámonos, ya lo tengo configurado. Vámonos aquí a PFSense, a servicios, y vámonos aquí a DNS, Dynamic DNS. Aquí lo tenemos, no tenemos ninguno. Vamos a agregarlo con este botoncito. Voy a buscar, PFSense tiene todos estos proveedores disponibles para utilizar. Yo voy a utilizar el no IP,
Por aquí lo tenemos, la versión comercial. Aquí está la versión gratuitas. Esta es la comercial, la IPv4. Bien, la conexión que va a recibir se va a encargar de la conexión es mi interfase pública, en este caso la WAN. Le voy a colocar aquí el hostname. Dijimos que pfcd.ddns.net. Aquí la tenemos. El usuario contraseña que utilizamos para acceder a la red de no IP. Aquí este es el usuario, es el correo. Muy bien, aquí le ponemos la clave. Aquí le ponemos la clave para acceder al servicio. Aquí le colocamos no IP. No IP. Este es usuarios móviles. Usuarios móviles. Móviles. Listo. Y salvamos. En este momento PFSense ya lo fue muy rápido. Miren, aquí está el IP. Si aparece en verde es que sí, sea auténtico sin ningún problema. Vámonos al dashboard. Y aquí vamos a agregar, yo quiero ver esa información cada que acceda a PFSense. Quiero ver que esté trabajando el DNS. Aquí lo buscamos, Dynamic DNS Status. Aquí está. Aquí va a aparecer, si se coloca en verde estamos correctos, está en rojo, no se ha sincronizado. Hay que entrar al servicio y darle un refresh por ahí. Aquí está en verde, muy bien. Así es como van a buscar los clientes remotos a través de internet de cualquier parte del mundo, pfcd.ddns.net. Bien, pasamos al siguiente paso, es la creación del certificado. Vámonos aquí a certificados. Vamos a generar un CA, le damos aquí el botón de agregar, le ponemos el nombre CA IPsec. AR le vamos a poner y aquí abajito vamos a dejar los parámetros de fábrica, son 10 años, vamos a ponerle un año nada más, es un ejemplo solamente. Ya ustedes en producción le pueden subir el tiempo, esto es el tiempo, es en días. El común name del certificado, el sea, así le vamos a colocar. Aquí abajo nos pide el país, en este caso es México. Ustedes localicen el suyo, lo colocan aquí su información, Baja California, la ciudad de Tijuana, la Tijuas, aquí la tenemos, BOS Bajo Pen Solutions, departamento IT, y salvamos. Ya tengo el CA. El siguiente certificado que voy a generar tengo que firmarlo con este CA, así que pasamos a la pestaña de certificados, agregamos uno nuevo. Aquí le voy a poner solamente como descripción y aquí abajo le voy a poner CRV. Listo. Y aquí abajo los parámetros los toma del CA automático. Igual un año. Tiene que estar acorde al CA. 365 días. El CN, el Common Name, aquí es clave. Recuerden cómo se llama su hostname en PFSense. En mi caso, el mío, yo le coloqué pfcd.bos.local. Ustedes aquí coloquen el hostname que le colocaron a PFSense. Siempre denle una identidad. pfcd.bos.local. Esto lo toma del CA. Y aquí abajo seleccionamos, es un tipo servidor. Aquí está Server Certificate y lo seleccionamos. Y aquí otra cosa más. Esto es clave, esto que le estoy mencionando del Common Name que le estamos colocando aquí. También aquí le voy a agregar aquí en el FQDN o hostname. Les voy a colocar también el nombre que le coloqué al DNS, pfcd de DNS.net. Esto es clave. IPsec valida esta parte, así que no se les pase por aquí. Hostname acá arriba de PFSense. Y si utilizaron el DNS, aquí abajo lo que es el DNS, el nombre que lo colocaron. Si tuvieron una IP estática, aquí también agregan otra línea más. Aquí le colocan IP address y le ponen su IP estática si tienen. En ese caso no se les pase por ahí. Así que salvamos. Ya tengo el certificado. Perfecto. Ahora sí, de aquí con esto, vámonos a la parte de VPN. Vámonos ahora sí a IPsec a configurarlo. Vamos a habilitar aquí los clientes móviles. Aquí le damos un clic en Mobile Clients. Seleccionamos la extensión, seleccionamos Local Database. Y aquí abajito la red virtual, la que les comentaba, la 10.200.200.0, máscara 24. De ahí va a empezar a asignar IPsec las IPs a los clientes conforme se vayan conectando. IP6 no tengo, así que con esto es más que suficiente. Y le damos aquí salvar y salvamos. Listo, no lo voy a dar a aplicar. Vámonos a la fase 1. Aquí viene la fase 1. Le vamos a poner aquí IPsec usuarios móviles. IPsec usuarios móviles. Bien, vamos a utilizar aquí a B2. Tenemos B1, B2, auto no, B2, la versión más reciente, IPv4. ¿Quién va a recibir las peticiones? La interfase pública. Aquí seleccionamos aquí lo tenemos. Miren toda la configuración posible que tiene IPsec, por eso es el que tiene más diversificación. Vámonos por la MSCHAP V2, la seleccionamos. El identificador, aquí le ponemos el Distinguished Name, el AS.1 Distinguished Name. Aquí le colocamos de nuevo, cuidado aquí, el hostname de PFSense, pfcd.bos.local, porque este muchacho sí lo valida.
Bien, ¿de dónde viene el identificador de nuestro nodo remoto? De cualquier parte, el que nos mande lo va a recibir. Aquí el certificado, aquí seleccionamos el del servidor. Perfecto. Aquí viene la parte más interesante de IPsec. Le tenemos que dar todos los algoritmos de encriptación que podamos tener. En este caso, si van a conectar de Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows Server, vamos aquí, voy a generar varios, porque al final de cuentas, cuando empieza la negociación, el cliente dice ocupo estos y PVSense le presenta los que tiene disponibles. Entonces vamos a darle varios aquí para que no chille al final de cuentas, no se pueda conectar. Así que voy a empezar a darlos de alta, porque si me lleva algo de tiempo aquí, esta va a ser la parte más tardada. Voy a empezar a trabajar y regreso en cuanto termine y continuamos el video. Un momento nada más. Listo, ya regresó. Miren, vamos a llevar a cabo todas las configuraciones, son muchas, pero como digo, más vale que sobre, no que falte, no hay ningún problema. Voy a empezar con la llave 128.256. 128 todavía es un valor bueno para encriptación. Lo pueden cambiar ustedes aquí a 256 primero. Aquí cómo funciona IPsec. Él empieza a mostrar lo que él propone de sus algoritmos, de arriba hacia abajo. Por eso empecé con 128. 128 todavía es un buen valor para encriptación. Y empezamos con llave 256. Entonces, de estos valores que tenemos aquí, entre ellos se empiezan a poner de acuerdo, porque el cliente va a mostrar lo que tiene, porque Windows ya tiene unos parámetros de fábrica. Sabes que yo tengo estos, los tienes en tu listado y se van a poner de acuerdo. Mira, por aquí nos vamos a ir, se ponen de acuerdo. Por eso le estamos mandando aquí una lista amplia, ¿no? Para que no haya ningún problema. Y más si se pueden conectar, si van a conectar de Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, pues para que tengan opción. Y le pueden agregar más, como pueden darse cuenta, aquí tiene muchas opciones. Todos esos valores que están aquí tienen que ver mucho. Que si se documentan del lado de... Aquí me faltó, perdón, aquí me faltó 16 aquí. Y acá 2. Se pueden documentar esa información en internet. Van a encontrar mucha información sobre lo que estamos haciendo aquí. Qué significa todo esto que estamos aquí. Pero siempre esto tiene que ver con la encriptación. Los valores de las llaves que está generando. Entonces, con esta información ya pasamos a la siguiente sección. Aquí abajo no vamos a tocar nada. Y aquí abajito vamos a habilitar aquí el mobile, que tiene que ver para usuarios móviles que puede cambiar su IP en cualquier momento. Es todo lo que vamos a llevar a cabo. Repasamos aquí. Aquí a versión 2 IPv4, la WAN, MS Chat, Distinguished Name, ANY del usuario remoto, certificado, los valores para la encriptación, que abajo el mobile habilitado y listo. Así como está lo demás, lo dejamos de fábrica y le damos salvar. Bien, no voy a aplicar, vámonos por la fase 2, donde le vamos a exponer voy a quitar un poquito yo de la pantalla. Aquí está. Voy a cerrar esto de aquí. Voy a cerrar esto de aquí también. Voy a agregar la fase 2. Miren, la fase 2 es donde vamos a exponer nuestras redes. Regresamos aquí a la Filmina. Yo quiero que el usuario, una vez que se establezca el túnel, él pueda acceder a esta red que tenemos aquí. Es la que voy a exponer en la fase 2. Así que aquí le voy a poner LAN. Le voy a poner LAN VPN. Así es, el modo túnel IPv4 de fábrica va a agarrar aquí LAN Subnet automáticamente, es la que va a exponer una vez que se establezca el túnel, es la que va a exponer para el usuario remoto. Y aquí abajito el protocolo ESP, aquí está el proposal, aquí le voy a seleccionar todos, igual manera seleccionen todos. Chachapoli no tiene caso, bueno, lo pueden seleccionar, no pasa nada, pero Windows no tiene soporte para Chachapoli, así que bueno, pero lo seleccionamos, no pasa nada, ¿no? Más vale sobre no que falte. Aquí le ponemos todo 128. Aquí está AES, GCM, Chachapoli y todos los de aquí abajito. Y aquí le vamos a dejar 14, ahí está bien 14. Está bueno 14. Está bien ahí con ese valor. Los demás lo dejamos de fábrica así como lo tenemos. Ahora sí, le vamos a dar salvar. Save, listo. Ahora sí vamos a aplicar. Aplicamos la configuración. No marca error, ¿por qué? Porque como son parámetros que nada más hay que estar seleccionando, no hay que ingresar mucha información, por eso es menos propenso a errores IPsec. Así que ya lo tenemos listo. Vámonos al dashboard. Lo que seguimos aquí, voy a agregar aquí voy a aparecer, ahora sí yo. Vamos a aparecer. Voy a agregar aquí en el dashboard IPsec para cuando se conecten los clientes poder verlos. Aquí está el dashboard, el widget para IPsec. Y debe aparecer aquí en la parte de mobile, en el móvil. Activos ninguno, aquí debe aparecer. Muy bien. Y lo que seguimos con IPsec, vámonos a IPsec y vamos a agregar las llaves. Miren, aquí vamos a agregar para el usuario. En este caso va a ser el EAP. Aquí le voy a poner como usuario, le vamos a poner cliente 1. Y una clave compleja, aquí les recomiendo una clave compleja, una super clave, aquí le pone, ¿no? Porque una vez que quede grabado del lado del usuario, una super clave,
Lo pueden dejar grabado al lado del usuario para que no le esté batallando, ya nomás le de conectar y ya, y se olvide de estar metiendo usuario y contraseña. Así que le recomendación una clave compleja, ¿no? Si los van a hackear, mínimo que le batallen. Una super clave, lo demás lo dejamos así como está de fábrica, le damos salvar. Entonces esa información se la damos al cliente. Él tiene que ingresar cliente y la super clave que le van a asignar ustedes. Ahora sí, vámonos al dashboard. Pues ya estamos listos. Lo que sigue en el firewall, automáticamente se abre una interfase virtual llamada IPsec, donde tenemos que generar reglas. El tráfico que llega por IPsec es un tráfico de entrada, es un inbound, que le llaman los güeros, inbound, tráfico entrante. Cuando llegue el paquete, realmente el source es la VPN y el origen, pues ahora sí que el origen, el destino es la red de pfSense. En este caso vamos a agregar una regla aquí general para no alargar mucho aquí el tema pero la recomendación es que abran el tráfico necesario nada más. Los puertos que ocupan del servicio, en este caso yo abriría solamente el 80, el 443, a ese servidor nada más. Y si fuera, por ejemplo, a pfSense también, solamente el tráfico necesario. Aquí para no alargar mucho el video, recuerden que el IPsec es tráfico entrante cuando estén analizando cómo entra el paquete, ¿no? El origen es la VPN. Así que con esto ya estamos listos, se establece la VPN, va a poder fluir ese tráfico. Bien, ya terminamos del lado de pfSense. Ahora sí, vámonos al cliente, que aquí lo tenemos. En este caso el cliente, miren, ese es el hipervisor. Vámonos aquí al cliente, aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer con el cliente, vamos a configurarlo. Como tenemos acceso al equipo, lo tenemos nosotros porque nos dan el equipo. ¿Sabes qué, señores? Configuren una VPN para el usuario que está en México, porque se va a ir y va a estar trabajando ya. Entonces tenemos el acceso a la máquina, la tengo conectado aquí. Una vez que termine, voy a conectarme con otro proveedor de internet que tengo, totalmente independiente a pfSense, para ahora sí simular que tengo un usuario remoto. Entonces, pruebas reales, ¿no? Pruebas reales. Entonces con esto, miren, vamos a empezar aquí el usuario. Me voy a conectar aquí a la red. Voy a entrar aquí a pfSense para bajar el certificado. Recuerden que ocupamos el certificado de autenticación, el CA, el de autoridad, perdón. Lo ocupamos aquí en el cliente. Aquí entramos, le voy a dar que nos salve. Bien, vámonos aquí a System Certificates y aquí vamos a bajar el C. Ahí está, exportar el CA, nada más. Ahora sí, vámonos a donde lo descargó. Le damos dos clics, le damos Open, automáticamente me abre esta ventanita del Windows. Le voy a decir aquí que instale el certificado. Le voy aquí en Local Machine, seleccionan Local Machine, le damos Next. Y luego aquí el lugar, seleccionamos Place All Certificates. En esta ubicación, el Trusted Root Certification Authorities. En esto lo vamos a agregar. Le damos aquí OK, le damos Next, Finish. Aquí está, se importó correctamente el certificado. Cerramos aquí esta parte. Vamos a revisar los certificados que tenemos aquí en el equipo Windows, en el cliente, para validar que se haya guardado el certificado. Aquí lo tenemos, sea IPsec AR. Perfecto. Bien, ahora lo que sigue, vamos a configurar el cliente. Miren, vámonos aquí a Settings, vámonos a Redes y por aquí va a aparecer VPNs. Vamos a agregar una nueva VPN. El proveedor, aquí está, miren, es el equipo, el módulo cliente que tiene Windows ya integrado de fábrica. Así que no hay que instalar nada. El nombre de la conexión le vamos a poner VPN acceso remoto. Así le vamos a colocar. El servidor, el nombre de pfSense, recuerden, el hostname que es el DNS, pfcd, ándale pues, cd.ddns.net y el tipo de VPN es el versión 2, aquí a versión 2. Aquí está usuario y contraseña. Le vamos a decir que recuerde que no vamos a poner nada, que se lo pida y le vamos a dar salvar. Listo, aquí ya tenemos esto. Como es un split tunnel, lo que sigue, vámonos a control panel porque tenemos que hacer unos cambios en la red, porque va a aparecer una interfase nueva aquí en pfSense, en Windows. Aquí está la interfase nueva, miren, el cambiar las opciones del adaptador. Aquí está, miren cómo le colocamos el nombre a la VPN, VPN-AR. Le ponemos propiedades. Y aquí vámonos a la parte que dice redes, networking. Quitamos IPv6, solamente IPv4. Seleccionamos IPv4, le damos propiedades. Y aquí le dan la parte avanzada. Le quiten esta opción que está aquí. Esta opción así como está, se va a comportar como un full tunnel, pero hay que hacerle para full tunnel hay que hacer otra configuración, allá unos cambios en pfSense, pero así como está va a querer mandar todo por el túnel. En este caso, quitándole esta palomita, se comporta como un split tunnel, como el que pretendemos llevar a cabo. Ya le damos solamente OK, no hacemos ningún otro cambio, minimizamos aquí. Ahora nos vamos a ir al PowerShell porque tenemos que correr el siguiente comando como administrador.
El PowerShell aquí lo tenemos atrás. El comando que vamos a correr, ahorita que me aparece aquí el PowerShell, es el siguiente. Miren, vamos a ponerle es add VPN. A ver, VPN connection route, espacio, guión, le vamos a poner aquí connection name, y aquí nos va connection name, espacio, el nombre que le colocamos, recuerden que es VPN, guión bajo, AR, aquí se lo colocamos, AR, cerramos la comilla, espacio, destination prefix, es el comando, es la IP, la red que vamos a cruzar, que es la que está detrás de pfSense, diagonal 24, porque por ese túnel se va a ir esa red cuando quieran ir, está haciendo una ruta, que cuando se quiera ir a este equipo cliente, a esa red, se vaya por esa VPN, espacio, y le ponemos pass through. Ahí está, y le damos enter, nos arroja esta información. En este momento ya está lista la configuración del lado del cliente. Dice la documentación de pfSense que es preferible por ahí reiniciar el equipo por cualquier cosa. Vamos a seguir los lineamientos de los expertos de pfSense. Vamos a reiniciar el equipo, un restart. Ahorita que regrese el equipo, regresamos con el video y continúo con ustedes. Un momento nada más. Listo, ya regresamos y también de una vez ya cambié el proveedor de internet, ya me conecté al otro proveedor. Vamos a entrar aquí al cliente, ahorita vamos a validar. Miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo estaba conectado a pfSense? Vamos a ver, ya no me va a responder en este momento. Ya no me va a responder, vamos a entrar aquí, vamos a pinguear a pfSense. Vamos a ver, 9.1, ya no me responde, ya estoy fuera de pfSense, tengo internet. A ver, vamos a ver. Ahorita que se abre el navegador, ya no me responde para nada. Aquí está. Vamos a validar. Vamos a validar. Estábamos en la 192.168.9.1. Ya estoy fuera de pfSense. IP Chicken, ¿qué IP tengo en este momento? IP Chicken. Tengo internet, sí. Aquí lo tenemos. Aquí me está marcando. Tengo conexión a internet. Ya estoy fuera. Así que ahora sí. Estoy en la Ciudad de México y voy a conectarme a la VPN en este momento. Ya no me responde pfSense, como pueden darse cuenta, miren, ya no tengo respuesta. Así que vámonos aquí a la parte de Control Panel. Es una de las maneras, también aquí abajito, aquí aparece ya. Le damos un clic al iconito de la red, aquí está. Vamos a irnos por este lado, miren, le damos acá, pero voy a empezar por el otro lado porque me va a pedir usuario y contraseña para guardarla. Así que buscamos aquí la VPN, le damos aquí un clic y le damos conectar. Y aquí, como pueden ver, ya me está pidiendo el usuario y contraseña, que le colocamos cliente 1 y le pusimos super clave. A ver, super clave. Vamos a ver aquí con la lupa, a ver el ojito, super clave, le vamos a dar conectar. Y como pueden ver, en este momento ya se conectó muy rápidamente, ya estamos conectados. Vamos a ver si es cierto, miren, ya me está respondiendo pfSense. Vamos a entrar a pfSense de aquí. Ya entré a pfSense, ahora vamos a entrar a lo que es vamos a ver, quitamos esta parte que está aquí, close. Vamos a entrar al PHP MyAdmin, que comentamos que está en el 9.100 diagonal PHP MyAdmin. Es lo que queremos que entre el usuario, el desarrollador que se encuentra en la Ciudad de México. Perfecto, vamos a poner aquí la clave, ya está entrando el usuario, colocamos la clave de la base de datos. Le damos a alzar, listo, miren, ya está accediendo a los recursos a través de la VPN en este momento. Ahora aquí mismo me voy a conectar yo a pfSense. Vamos a poner aquí la archivo contra mega clave. Le voy a decir que nos salve, miren, aquí si pueden darse cuenta en el dashboard, estoy conectado por la VPN. Aquí miren aquí el dashboard, el widget. Dice que activos 1 de 1, vámonos aquí a la parte móvil. Aquí está, miren, cliente 1 conectado, le asignó el IP 10.200.200.1, está en línea. Vamos a ver el estatus de IPsec, aquí lo tenemos. Aquí está la fase 1. Estaba conectado aquí local remote esto. Aquí lo quitamos. Que también yo puedo entrar también. Aquí está la fase 1, aquí está el cliente local pfSense. En el puerto, recuerden que IPsec utiliza dos puertos para hacer la VPN, es el 4500 y el 500 UDP. Si ustedes tienen un proveedor de internet que sí les da acceso y pueden abrir puertos, tienen que abrir esos dos puertos y enrutarlo a pfSense para que reciba y él puede llevar a cabo la VPN. El puerto 4500 y el 500 es el que tiene que llegarle a pfSense de su router arriba de ustedes. Y aquí está el cliente remoto, es el cliente 1, se está conectando de esta IP pública. Está NAT porque si detecta que está detrás de un firewall. Vamos a ver, aquí está el método de encriptación que utilizó. AES GSM 16, agarró el 128, el GSM es muy buen protocolo.
y aquí está el otro, el 256, agarró la versión 2, a mano derecha tenemos 16.14.2, agarró el 2, de todos modos los demás son buenos. Vamos a ver aquí la segunda, aquí está el túnel que está encriptando, que está mandando por el túnel, esta es la fase 2, la autenticación, y aquí también nos indica también los algoritmos que seleccionó para llevar a cabo el túnel. Otra más, el IS, ¿cómo lo asignó? Dicen que le asignó uno en línea, le asignó el cliente 201 que está en línea. Esto es informativo, ustedes que van a administrar en PFSense deben de empaparse esta información. Aquí está llevando a cabo, de dónde llevó a cabo las conexiones. A mano derecha, aquí más información del túnel, el origen, el destino, el inbound, outbound, aquí la información. Ahora también el status, vámonos a System Logs. Esta es la parte más los logs, lo más importante, todo lo que llevó a cabo. Aquí están los algoritmos que presentamos, los algoritmos que pide el cliente, los algoritmos que le presenta PFSense y dice, ¿sabes qué? Ya vámonos de acuerdo, vámonos por ya se ponen de acuerdo, vámonos por ahí, por ese camino vamos a irnos, ¿no? Esta información ya cuando están debugueando IPC, es importante que poco a poco se vayan empapando, ¿no? Porque es importante, a veces cuando hay problemas de comunicación ahí encontramos mucho del por qué. Bien, regresamos aquí al dashboard y como pueden ver ya entramos a PFSense, ya estamos por PHPMyAdmin, ya tenemos una VPN conectando. Ya si nos vamos a la filmina, ya pudimos llevar a cabo el túnel, el cliente ya se conecta. Ahora si el cliente quiere salir a internet, en este caso él va a salir a internet. Si pueden darse cuenta, IP Chicken le sigue marcando el IP que es el 177 y si revisamos el dashboard de PFSense, dice que es el 200, o sea que es un split tunnel. Lo que el cliente se consuma por aquel lado va a pasar por su proveedor de internet. Supongamos que se va a YouTube por acá. Él va por ahí a ver un video por aquí, va a buscar un video aquí de los que le marque. A ver, vamos a ver por aquí, vámonos aquí a buscar, a ver, el Tren Maya, el famoso Tren Maya, aquí está música. Si pueden darse cuenta, no está generando ningún tráfico aquí en PFSense, para nada, porque es un split tunnel. Así que como pueden darse cuenta, no, miren, aquí no hay ningún tráfico, todo se va por el lado de su proveedor de internet. Entonces ya terminamos con esto, amigos. Niños y niñas, ya terminamos por aquí la configuración de una VPN para usuarios móviles utilizando el método EAP-MS-SHA con PFSense. Entonces, les comentaba, en un momento más por aquí les dejo arribita el link del otro video para que vean, comparen los dos. En el otro es totalmente con certificados, aquí hay usuario y contraseña. Ahora si preguntan ustedes, oye, porque ya les pasó por la cabeza, ¿no? Oye, y con un usuario puedo conectar a mil equipos de cómputo. No, porque IPsec no te lo va a permitir. Cuando se conecte el segundo con el mismo usuario, va a sacar al primero, así de fácil, no te lo va a permitir, no está hecho para eso IPsec. Cuidado en todos los creadores de PFSense, se fijaron en todo y eso es una de las opciones por seguridad, no te lo va a permitir. Entonces, clientes Windows 10, Windows 11 les va a funcionar sin ningún problema. Entonces, no es una configuración muy compleja, ¿se dan cuenta? Practíquenla y van a ver que no van a tener muchos problemas para llevarla a cabo. Si tienen IP dinámico, recuerden que DNS lo van a ocupar a fuercitas. Es una manera, no se les pase por ahí. Si tienen arriba un proveedor de internet que tiene un router, en mi caso yo tengo cara directa a internet y yo puedo manipular toda la comunicación. Pero si tiene un proveedor arriba que tiene un router, abren el tráfico arriba, recuerden 4500 y el 500 y con eso es más que suficiente. Bien, pues de mi parte es todo. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, bonos, notificaciones, aquí abajo del video de favor. Recuerden también que si requieren soporte comercial de todo lo que vemos aquí, me pueden contactar sin ningún problema. Por ahí siempre dejo en la descripción toda la información sobre cómo contactarme. Entonces de mi parte me despido, es todo. Hasta aquí terminamos este video. Nos vemos pronto por aquí con más contenido para todos ustedes. Se despide, le mando un saludo a toda la banda de PFSense de habla hispana. Saludos a toda la banda y nos vemos hasta luego, amigos. Se despide su amigo Pedro el Perico Moreno. Hasta luego, banda.